Sí, lo que decía por aquí Ricardo también es cierto, o sea, hay muchas cuestiones que se hacen a través de Exchange, por ejemplo, dependiendo qué administrador de correos tenga, si es Exchange, si es Tomcat, o sea, si es, o sea, u otro, cualquier otro administrador de correos electrónicos, por lo regular se envían a hacer por el protocolo SMTP y, y ese protocolo tiene que ir encriptado. Hay diferentes métodos de cómo encriptar ese protocolo, pero bueno, o sea, a lo que voy es que ustedes tienen que estar visualizando cuáles son las prioridades acerca de cómo podemos establecer estos controles, es decir, qué es lo prioritario que tenemos que, que atender, ¿sale? Obviamente, pues todos a lo mejor dirán, pues todo, porque bases de datos es prioritario, pues, telecomunicaciones es prioritario, respaldos de información es prioritario. Sí, pero de todas maneras, debes de saber cuáles son aquellas actividades que corren más riesgo y atenderlas más rápidamente. Yo diría, si tu talón de Aquiles es, por ejemplo, que a lo mejor tus telecomunicaciones están muy abiertas o que tus passwords son muy endebles o que tus bases de datos por lo regular donde tú estás, por ejemplo, tus servidores, por ejemplo, ¿no? Hablando de los servidores están en un área donde tiembla mucho o donde hace demasiado calor. Ojo, ahí todo eso tú tienes que estarlo viendo y atenderlo antes de que, imagínate, un riesgo muy grande. Ahí les va un riesgo que ocurrió y que se estuvo viendo y nadie atendió hasta que tronó la zona. Por ahí, había una empresa de, no sé si ubiquen herrajes, ¿qué es? Aceros y herrajes Vargas. No sé si lo ubiquen, pero bueno, estos cuates eran clientes de una persona que me subcontrataba a mí para ciertos servicios. Y resulta que estas personas tenían sus servidores y sus switches en un cuarto donde también guardaban muchas cosas, ya sabes, ¿no? O sea, como nada más está ahí el rack, pues también te guardo los mopeds y también te guardo los estrebejos y también guardo no sé qué. Y entonces era un cuarto pequeño donde se concentraba demasiado el calor y aparte se concentraba el polvo porque pues llegaban a echar ahí, insisto, todos los mopeds todos cochinos y demás. Y entonces empezaron a alertarse los fans, o sea, ¿cómo se llama eso? Los ventiladores tanto de los switches como sobre todo de los servidores, tenían dos servidores rackeables, se empezaron a alertar. ¿Por qué? Pues porque ya no daban el ancho, o sea, por más que todo el tiempo estaban funcionando, no alcanzaban a disipar todo el calor que se tenía dentro. Se les hizo el comentario a estas personas, se les dijo que o cambiaban el, este, el, el rack a otro lugar más espacioso, con un poco más de ventilación, o de plano ponían un aire acondicionado allá adentro. Cualquiera de las dos cosas se les hizo como que demasiado caro y dijeron, no, pues ya tenemos bastante tiempo, perdón, trabajando así y no hay ningún problema. Bueno, ¿qué pasó? Pues que tronaron los servidores, tronaron los dos servidores al mismo tiempo. Y entonces, en lo que se rescató la información, en lo que se vio que había sido dañado, en lo que se restauraron otros servidores en otro lugar, con otro rack, etcétera, etcétera, pasó casi un mes que ellos tuvieron que estar arrastrando el lápiz con notas de cambio, con facturas hechas en máquina de escribir, así literalmente. No, fue todo un desorden. Entonces, ¿por qué? Pues porque no priorizaron correctamente. Ellos pensaban que lo importante era seguir extendiendo su red de datos y no sé qué.
Y dijeron, ah, no, 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 pero lo de los servidores sí, pero pues ya tiene mucho tiempo así y no ha pasado nada. O sea, pero el hecho de que no pase nada por mucho tiempo no quiere decir que nunca va a pasar nada. Insisto, la ley de Murphy dice, si algo puede pasar mal y no lo prevés, va a pasar. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que tú puedas en un momento dado, que tú tengas un riesgo por atender y si no lo prevés, pues puedes llegar en algo mal. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles serían estos perdón, cuáles sería este proceso que tenemos que llevar adelante? Insisto, identificar, cuantificar y priorizar. Entonces, la evaluación del riesgo es un proceso de identificación, análisis y valoración del mismo riesgo para saber qué tan, qué tan importante, qué tan sensible puede llegar a ser esto y entonces nosotros atenderlo. Vamos a ver estas tres fases: identificación, análisis y valoración del riesgo. En la primera dice, el propósito de la identificación de riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos. ¿Por qué encontrar, reconocer y describir? Porque si tú sientes que algo está fallando, ¿no? Si tú piensas que algo está fallando, que algo está mal, pero no logras saber, es como cuando dices, como que presiento que algo aquí no está bien. Y te pregunto, bueno, ¿y qué? No, pues quién sabe, pero como que presiento que algo no está bien. O sea, si tú no lo puedes prever o reconocer, pues no vas a poder atenderlo, ¿sale? También tienes que describir, saber describir el riesgo para saber qué tan importante es, en dónde te puede pegar, cómo lo puedes prever. Ahora, ¿cuáles son los factores que influencian o que son de influencia para poder hacer esta identificación de los riesgos? Bueno, primero identificar las fuentes de riesgo, ya sean tangibles o intangibles, ¿sale? Identificar, insisto, las fuentes de riesgo. Una fuente de riesgo tangible podría ser tal vez el manotas que no entiende qué es lo que tiene que hacer en ese proceso, pero él se mete. Echando a perder se aprende, dicen algunos. No, ese es un riesgo tangible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues prever que si tu información sensible se encuentra en un cierto proceso, en un cierto lugar, ahí no entren las personas que no están cualificadas para poder hacer uso de esa información. Un riesgo que podría ser una fuente de riesgo intangible podrían ser aquellos malwares o aquel software dañino que pudiera tal vez poner en riesgo la seguridad de nuestra información, ¿sale? Esa sería un intangible. Ahora, también tienes que ver cuáles serían las causas o los posibles eventos que detonen un riesgo. Otra vez, ¿cuáles serían las causas o posibles eventos que detonen un riesgo? ¿Cuál podría ser una causa de un riesgo? Pues a lo mejor, insisto, los passwords que son muy endebles, ¿no? Como yo no me gusta estar batallando, dicen algunos usuarios, como a mí no me gustan estar batallando con mis passwords demasiado complejos, pues yo le pongo Ismael 1, 2, 3, 4, 5. Eso es súper facilísimo, facilísimo de hackear, ¿no? Otro también es un evento que puede detonar un riesgo, podría ser tal vez los famosos open house que a veces se hacen en las empresas, ¿no? Donde a veces se dejan entrar a jóvenes estudiantes a ver nuestras instalaciones y a probar algunos equipos y todo este rollo. Eso podría ser un evento potencial de riesgo, ¿sale? Otro evento de riesgo podría ser el hecho de las actualizaciones de los sistemas. A veces, mientras las actualizaciones de los sistemas se tienen que hacer, por ejemplo, las políticas de seguridad se tienen que detener para que esa actualización se haga. Entonces, ahí ese es un punto de riesgo también, un evento que detona un punto de riesgo, ¿sale? Hay que identificar cuáles son las amenazas potenciales y las oportunidades de mejora. En este sentido, podríamos decir, por ejemplo, que una amenaza potencial, bueno, pues podrían ser tal vez un hacker, ¿no? Podría ser una amenaza. Otra amenaza podría ser que
que las personas estén usando mucho dispositivos de lectura, escritura o de entrada-salida, como por ejemplo un pendrive, ¿no? ¿Cómo se dice? Una memoria, una USB, como les decimos nosotros, ¿no? Esa sería una posible amenaza. ¿Por qué? Porque no sabes si la USB tiene tal vez algún rootkit, algún malware, alguna situación que le dé entrada a una entidad externa hacia nuestros sistemas. Entonces, ojo, muchas empresas, por ejemplo, lo que hacen es, ¿sabes qué? Prefiero pagar un servicio donde, en la nube, donde tú puedas subir tus archivos y desde tu casa, incluso si los necesitas, poder hacer uso de ellos y no que traigas al trabajo tus USBs, porque a lo mejor tú traes ahí tu música, tus imágenes y lo que sea, y han estado en contacto con otras entidades que han sido ya vulneradas. Por ejemplo, tú dices, híjole, no tengo internet ahorita aquí en la casa, está inestable, está nerviosa, dijera Israel. Entonces me voy a un cibercafé y meto una USB, ¿no? Para hacer mi tarea. Pero tú sabes cuántas personas utilizan un equipo en un cibercafé? Muchísimas, ¿no? ¿Y a dónde se metieron y qué descargaron y qué hicieron? En cuanto tú metes la USB, pues estás expuesto a algún tipo de contagio, de algún virus, de alguna situación así, ¿no? Entonces, cuando vas a tu trabajo y metes la misma USB, pues ahí es una amenaza potencial. Y ahora, las oportunidades, pues en un momento dado, las amenazas también detonan la previsión de estas nuevas oportunidades. ¿A qué me refiero con oportunidades de mejora? Que a lo mejor antes no habías considerado tener un firewall, ahora un firewall físico hablo, pero te das cuenta que esa es una oportunidad de mejora, entonces, pues poder implementarlo. A lo mejor te das cuenta que no tienes un proxy para el filtrado de tu tráfico, bueno, pues esa es una oportunidad de mejora, ¿vale? También hay que ver cuáles son las vulnerabilidades y también tus capacidades. Es decir, pero aquí yo recalco o resalto las vulnerabilidades. Um, Tú tienes que saber como empresa, cuáles son tus posibles vulnerabilidades. En el entendido, y aquí ya estamos hablando de una cuestión informática, en el entendido de que, por ejemplo, si tú no tienes buenas políticas de seguridad en redes, pues seguramente por ahí vas a estar vulnerable. Si no tienes buenas políticas o una buena política de autenticación de los usuarios, también puedes estar vulnerable. Si no tienes una política de cero tolerancia al compartir la información o al compartir los passwords de los usuarios, también es una vulnerabilidad. O sea, todo puede ser en un momento dado, todo esto una vulnerabilidad. Entonces, tienes que medir cuáles son tus capacidades y medir también tu entorno para ver si no es que por ahí te pueden estar metiendo algún gol. Los cambios, dice, en los contextos externo e interno. ¿Qué quiere decir con esto? Porque en un momento dado, tal vez tú estás en un cierto lugar con tu empresa y de repente tienes que cambiarte a otro lugar. O a lo mejor los cambios externos, como por ejemplo que de repente el SAT te pide cierta información que a lo mejor fuera hasta cierto punto sensible. El gobierno de repente te pide cierta información que le entregues porque necesita, no sé, hacer una auditoría financiera o demás. Bueno, ¿cuál de esa información puede llegar a vulnerar en un momento dado? O sea, ¿cuáles de esos cambios externos que se están realizando ya sea en gobierno o que se están realizando porque tú tienes que a lo mejor cambiar de instalaciones o porque un nuevo usuario está entrando a la red, ¿no? O sea, resulta que contrataste a alguien y tienes que darle de alta su cuenta y demás. Esos cambios tienen que estar completamente identificados y tienen que estar siendo muy, muy, muy vigilados, ¿sale? ¿Cuáles podrían ser los indicadores? También identificar cuáles podrían ser los indicadores de riesgo emergente. Y con indicadores de riesgos quiero decir, por ejemplo, todas aquellas actividades que puedan poner en riesgo tu información, incluso como dice aquí, las emergentes, las que no tenías
cuantificadas, las que no tenías previstas que podrían pasar, ¿sale? Como cuál, pues como que se te pierda a lo mejor un equipo de cómputo, que te roben un disco duro externo, imagínate, o sea, ¿no? Que se pierda tal vez alguna laptop, no sé, un indicador de riesgo emergente podría ser que cualquiera de estas situaciones y ojo, tienes que preverlo, ¿no? También debes de ver la naturaleza y el valor de los activos, que obviamente en nuestro caso, pues el activo más importante es la información, más allá del activo físico que lo contiene, el activo más importante es la información, entonces obviamente debe de estar respaldado, debe de contar con ciertos estándares de seguridad, como decía por ahí Ricardo, tal vez la encriptación, tal vez el manejo de puertos virtuales para su envío y recepción, etcétera. También tienes que identificar cuáles serían las consecuencias y los impactos en los objetivos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la consecuencia más alta de correr un riesgo? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la consecuencia más alta de correr un riesgo de informática? Pues lo más alto que la asociación o la organización quiebre. Punto. Perdiste toda tu información, no hay manera de cómo respaldarla, no tienes un respaldo, no hay manera de cómo hacer un punto de retorno en el tiempo, y entonces la consecuencia es que pues, a lo mejor incluso hasta cierres operaciones, ¿no? Otra, a lo mejor, tú eres una empresa que hace hostings, ¿no? O sea, tienes hosteo de otros, de usuarios, de N cantidad de usuarios, y de repente, por alguna razón, pum, tu servidor chafeó, ¿no? Tu servidor, y no tenías un respaldo de esa información. La consecuencia puede ser incluso que las empresas que tienen su información sensible ahí, pues te demanden, ¿no? O sea, no solamente que como empresa tú chafees, ¿no? Sino que incluso te levanten cargos judiciales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día tú brindabas un servicio del cual se supone estabas atento en tener respaldos y todo este rollo, ¿no? También están las limitaciones de conocimiento y la confiabilidad de la información. Limitaciones de conocimiento, ¿a qué se refiere? Pues que, insisto, que aquellos usuarios que no son expertos o que no tienen un expertise completo acerca del tema de seguridad de esa o de qué tan sensible es esa información que están manipulando, pues no lo deben hacer, ¿no? Y esto, ¿por qué? Pues porque la confiabilidad de la información se ve vulnerada. Es decir, y si en un momento dado, este, quien no conoce el contexto o quien no conoce el proceso que se sigue a esa información, hace uso de ella, pues seguramente va a hacer que la información se corrompa, ¿no? También hay factores relacionados con el tiempo, ¿sí? O sea, qué tanto tiempo nosotros nos tomamos para esta identificación de los riesgos y finalmente los sesgos, es decir, los supuestos y las creencias de las personas involucradas. Esto, jóvenes, este último factor de riesgo bueno, causa de riesgo es súper, ¿cómo podría decirlo? Se presenta mucho. Los supuestos y las creencias de las personas involucradas en un riesgo se presentan muchísimo. ¿Cuántos de ustedes escucharon recientemente con lo del COVID? No, no creo, no creo. Es más, ni siquiera existe, ni siquiera existe. ¿Lo escucharon alguna vez, señores? No, Bueno, yo sí, sí, profe. yo sí lo escuché varias veces. No, es que es una cortina de humo del gobierno, es algo que para que nos quiere meter miedo y no sé qué, y presionar a la sociedad. No sé, eso no existe. Ah, pero pues ya se empieza, o sea, estos supuestos y creencias, ¿qué pasaron? Aquellas personas que dijeron, no, eso no existe, se expusieron y pues ahora a lo mejor ya ni están entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces cuando tú dices, pues sí, sí, sí puede ser que haya ahí una vulnerabilidad,
en mi sistema, pero no creo que se explote, no creo que la vean, ni siquiera creo que se vea esa vulnerabilidad. Si tú haces un supuesto en ese sentido, pues seguramente te vas a ver afectado, ¿sale? Te vas a ver afectado, ¿sale? A veces nuestras creencias o supuestos nos rigen más allá de la razón y entonces nos topamos con que, híjole, pues es que yo pensé que yo estaba bien, que estaba bien cubierto en la seguridad de mi información con tal cosa. Y resulta que pues no era así. Entonces, más allá de los hechos, no debe, más bien, los supuestos y creencias no deben de estar más allá de los. Y insisto, vuelvo a la ley de Murphy. Si hay alguna situación pueda ocurrir mal y no lo pruebes, va a ocurrir. No supongas que tú eres inmune, no supongas que tu información nadie la va a ver o nadie la va a querer vulnerar. Probablemente haya quien sí. ¿Sale? Ahora, en el análisis de riesgo, dice, el propósito de este análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo en sí misma y sus características, incluyendo el nivel de riesgo. El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad, dependiendo el propósito del análisis. El análisis del riesgo debería entonces considerar factores tales como la probabilidad de los eventos y las consecuencias. Ojo, vamos a detenernos en este. Sí, aquí sí, la probabilidad, ¿qué tan probable es que si tomo este riesgo ocurra algo que no debería? Es decir, ¿qué tan probable es que si en un momento dado yo le suelto una información sensible a alguien, haga mal uso de ella? ¿Qué tan probable es que si yo comparto con mi compañero de trabajo mis passwords, no vaya a vulnerar la información que me corresponde a mí manejar? Mande, permítame, permítame. Decíamos acerca de la probabilidad de los eventos y también de las consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia para la organización más fatal? Pues decía yo, el que la organización completa pues llegara a una crisis de que parara sus operaciones. Ahora, como individuos, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? A ver, alguien que me diga, ¿cuál sería la consecuencia máxima que a lo mejor te podría pasar si haces un mal uso de la información sensible de la organización donde laboras? Jóvenes, Pero la información de qué, profe? de lo que sea, Así pues de, de lo que tú manejes. bueno, si es dirigido a un producto, profe, si se cambia algunas letras, podrían cambiar igual por así decirlo, afectar un poco la calidad, ¿no, profe? Ujú. O Pero sea, igual pueden, mande, profe. para ti, es decir, suponiendo Isra que tú estás trabajando con tu papá y resulta que cometes un error, tomas un riesgo y se produce, no sé, una descarga en uno de los transformadores que ponen tu papá junto contigo en tu empresa. ¿Cuál podría ser la consecuencia que viniera para la empresa de tu papá y para ti en lo particular? Pues a mí me pueden despedir, ¿no, profe? O sea, por Exacto. si el error es mío. Ajá. Y otra sería ¿cómo se llama? Desprestigitación. No recuerdo cómo se dice. O sea, la empresa perdería prestigio. O sea, por ese tipo de errores. Es correcto, gracias. ¿Qué puede ser? Pues que la empresa sea penalizada, ¿no? Ahora me pagas. Tú cometiste el error y ahora me pagas. Y pues aquí que te corran, ¿no? Y eso que te corran, pues es algo leve, porque a lo mejor te corro y aparte te demando, ¿no? Por uso indebido, no sé, o por daños y perjuicios, ¿no? Entonces ahí hay que saber si voy a correr un riesgo,
cuáles podría o cuál es la probabilidad de que haya un evento que sea contrario a lo que yo estoy esperando y las consecuencias del mismo. También hay que ver, en el análisis del riesgo hay que visualizar la naturaleza y la magnitud de las consecuencias, lo que decía. ¿De dónde podrían venir esas consecuencias? Pues seguramente ya sea de un jefe o sea del cliente, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser la magnitud de las consecuencias? Pues desde que te cancelen el contrato, que te despidan, que te demanden, que ¿cómo se llama? Hagan pagar una indemnización, etcétera, ¿no? También la complejidad y la interconexión de estos riesgos. ¿A qué se refiere con esta situación? Pues que cuántas áreas, por ejemplo, se verían afectadas al correr ese riesgo, ¿no? Qué tan, o sea, vamos, si el proceso era muy sensible, que donde se corrió el riesgo y donde se sufrió la afectación, qué tanto afecta en sus demás procesos a las demás áreas. También están los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, dice aquí. Es decir, en el tiempo, qué tanto afecta ese riesgo. La eficacia de los controles existentes, ahí se pone, pues ahora sí que se pone en entredicho, ¿no? Si tú tenías ciertos controles y resulta que de todas maneras el riesgo ocurrió o la consecuencia se tuvo, pues entonces, ¿qué tan eficaces son en realidad los controles que tengas sobre los riesgos? Y finalmente, los niveles de sensibilidad y de confianza sobre el quehacer, más que nada sobre el quehacer, o sea, sobre los procesos, qué tan bien cubiertos están, los controles, qué tan efectivos son, ¿no? O sea, qué tanta confianza puede haber en que esos procesos son efectivos, son confiables, pues valga la redundancia. Dice, el análisis de riesgo también es parte de la planificación de la auditoría y ayuda a identificar los riesgos y las vulnerabilidades para que el auditor de sistemas pueda determinar los controles necesarios a evaluar. Es decir, este, aquí ya se va más a un nivel de seguridad, o sea, más bien a una auditoría de seguridad, donde el auditor tiene que ver si los controles son, como les decía hace unos minutitos, si los controles son efectivos, hay que evaluarse si los controles son efectivos para el manejo del riesgo, ¿no? O sea, los manejos de los riesgos. También el propósito, dice el propósito, la naturaleza del negocio y el entorno en que opera. Eso tiene que ver también dentro del análisis. La dependencia de la tecnología para procesar y entregar la información del negocio. Sí, porque digo, entiéndase que nosotros, o sea, vamos, ya toda empresa tiene o depende mucho de la tecnología de la información para procesar y entregar la información para una buena toma de decisiones, ¿no? Los riesgos para el negocio que supone el uso de la tecnología, pues a veces son altos, pero son necesarios, se tienen que correr. Y una visión general de los procesos del negocio para saber en dónde están implícitos o en dónde se encuentran con mayor facilidad esos riesgos. ¿Vale? O sea, dentro de todos estos procesos de negocio, ¿dónde se encuentran más comúnmente esos riesgos que se corren? Ya casi terminamos, señores. Vamos a hablar del tercer punto, que es valoración del riesgo. Y la valoración del riesgo no es otra cosa que calificar el riesgo para determinar cuándo se requiere una acción adicional. ¿Sale? O sea, ok, el riesgo se puede correr, sí y solo sí bajo estas circunstancias. ¿Sí? Y si no se está en la probabilidad, o más bien si no se está en la condición de poder correr el riesgo, ¿cuáles serían las acciones que se deben de tomar para así poder echar adelante lo que se necesita hacer? ¿Vale? En este caso puede ser que al evaluar el riesgo no se necesite hacer absolutamente nada más. Es decir, que si está todo controlado y tú puedes echar para adelante en lo que tengas que hacer,
correr el riesgo dentro de de tus procesos, perdón. O también existe otra probabilidad dentro de la valoración del riesgo, que es considerar opciones para el tratamiento del riesgo. Es decir, si pasa esto, podríamos hacer esto. Si ocurre tal, podríamos hacer tal. Si nos afecta de esta forma, podríamos hacer esto. Es decir, sí correr el riesgo, pero tener planes de contingencia para poder soslayar la posible afectación. También dice, podrías hacer otra acción que podrías hacer respecto del valorar los riesgos, es realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. Es decir, antes de tomar una acción, primero hacer un análisis más profundo de las consecuencias e implicaciones de tomar los riesgos. También dice mantener los controles existentes, es decir, mantener no quiere decir tenerlos como están, sino darles mantenimiento a los controles existentes. Tal vez ya antes los controles de passwords y firmando la bitácora de ingresos, con eso era más que suficiente, pero a lo mejor ya no lo es. Entonces, a lo mejor pongo ahora, para ingresar al site, pongo, por ejemplo, controles biométricos. Eso es darle mantenimiento a mis controles, ¿sí? Bajo un análisis de mejora continua. Y finalmente, pues reconsiderar los objetivos, es decir, ¿vale la pena correr el riesgo? Esto de reconsiderar los objetivos responde la pregunta, ¿vale la pena correr el riesgo? No sé, a lo mejor, por ejemplo, manejabas tu información con un sistema tal, con un software tal o con una tecnología tal. Y ahora resulta que tú quieres cambiarla porque ya hay un software mejor, porque hay una tecnología de punta que te puede ayudar según esto. Bueno, hay que ver, ¿vale la pena correr ese riesgo? ¿O tu operación en realidad se vería muy afectada? Bueno, dos últimas diapositivas y ya. Uno es el tratamiento del riesgo, dice. Ok, una vez que tú ya identificaste todo esto, ¿cómo vas a tratar el riesgo? Bueno, hay cuatro formas o cuatro posibles salidas en el tratamiento del riesgo. La primera es la mitigación, es decir, consiste en aplicar controles apropiados para reducir el riesgo. Es decir, ya tomaste el riesgo o lo vas a tomar, pero puedes tener ciertas medidas de contingencia para reducir los posibles riesgos que se deban de tomar. La otra es la aceptación. No realizas ninguna acción y asumes las posibles consecuencias. Es decir, te avientas a hacer lo que tienes que hacer, el cambio, el proceso, la adecuación, lo que sea, y aceptas las posibles consecuencias de ese riesgo. La eliminación es eliminar las operaciones o actividades que provocan el riesgo. Esto es muy difícil, ¿eh? Esto de eliminar actividades u operaciones que provocan riesgos es bastante difícil. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa que hace una transformación de materiales en productos o servicios, suponiendo que tú eres una empresa que hace autos y de repente alguien te pide que hagas 1000 autos para sus flotillas, no sé, alguien que tiene muchos taxis y va a meter más taxis en una cierta ciudad como Monterrey, México, lo que sea, va a meter 1000 taxis más. Usted pide 1000 taxis y resulta que tú como empresa manufacturera empiezas a comprar el stock necesario y todo para hacer los 1000 taxis y de repente a mitad del proyecto resulta que te dice el cliente, ¿sabes qué? Ya nada más quiero 500 y tú ya te quedaste con toda esa parte, ¿no? Con todo el stock y demás. Por eso les decía que es bastante difícil eliminar en realidad todas estas actividades que provoquen riesgos. Pero en la medida de lo posible, pues sí, o sea, oye, ¿sabes qué? Sí te voy a hacer los 1000 taxis, pero pues no me voy a aventar como así porque sí, a comprar materiales y demás. Tienes que darme una garantía de que sí va a haber esa compra o sí se va a hacer ese proyecto. Entonces ya en la medida de lo posible tú vas minimizando, si no tal vez eliminando, sí minimizando los posibles riesgos que tú puedas correr.
Y la última, en cuanto a las posibles salidas que se tengan para el manejo de los, sí, el manejo o tratamiento de los riesgos es compartir o transferir, dice transferir los riesgos a otra entidad, como por ejemplo a una aseguradora o proveedores. Es decir, tú vas a correr un riesgo, pero pues lo que vas a hacer es mejor asegurarte. Eso pasa incluso desde que compras tu auto, ¿no? Hablemos de la compra de tu auto. Compras tu auto y corres el riesgo de tener un accidente, pues porque todos lo corremos, ya sea por distracción tuya, distracción de alguien más, porque había un bache que no viste, etcétera. ¿Sale? Corres riesgos. Bueno, pues entonces compras un seguro. ¿Para qué? Para que si algo ocurre, tú transfieres tu consecuencia o compartes la consecuencia con una entidad ajena a ti, que en este caso es la aseguradora. Así lo haces también con algunos proyectos. Por ejemplo, proyectos de tecnologías de la información que se realizan con el gobierno del estado, te piden tener una aseguradora. ¿Por qué? Porque si algo pasa en el gobierno, si alguna situación cambia, si las partidas se cancelan, etcétera, que la aseguradora te pague o te ayude a minimizar las consecuencias de haber tomado ese riesgo. Finalmente, ¿cómo se hace la evaluación de los riesgos? Bueno, primeramente se identifica el objetivo del negocio. Segundo, se identifican los activos de información que respalden los objetivos del negocio, como bases de datos, como servidores, como dispositivos de telecomunicaciones, etc. Se identifican los riesgos potenciales que pueden sufrir los activos, es decir, probablemente la vulnerabilidad de los passwords, el hecho de que a lo mejor no tengas los activos de telecomunicaciones, no los tengas asegurados dentro de un site que esté restringido al acceso de los otros usuarios, etcétera. También está la determinación de la probabilidad e impacto y nivel de riesgo. Eso ya lo estuvimos viendo. O sea, qué tan probable puede ser que pase algo, qué impacto podría llegar a tener, y en ese caso, pues determinas cuál es el nivel de riesgo. Y finalmente, puedes correlacionar los riesgos con los controles implantados. Es decir, este riesgo lo voy a tomar porque tengo este control implantado. Si no tengo ningún control implantado, mejor no tomo el riesgo. O lo tomo, pero ya bajo el conocimiento de que puedo llegar a sufrir alguna consecuencia. Y para esto, también los controles no son totalmente, o sea, no son Biblia, no es que sean eternos. Los controles pueden cambiar. Sí, o sea, yo puedo tener a lo mejor, les decía, alguien a lo mejor antes para entrar al site firmaba una bitácora. Ahora ya para entrar al site tengo que hacerlo bajo controles biométricos. Ese es un control que tienes que ir cambiando. Otra situación, antes nosotros manejábamos todo por protocolo Telnet. Ahora lo hacemos a través de RCA, ¿sale? El protocolo RCA. ¿Por qué? Porque el RCA es mucho más, o sea, se puede encriptar, por ejemplo, ¿no? Se puede encriptar el envío de información de paquetes. Otra situación, antes nosotros manejábamos información libre, o sea, los documentos que se generaban se podían leer en cualquier dispositivo o en cualquier computadora. Ahora los encriptamos de tal manera que solamente se puedan leer en la computadora en donde están siendo manejados. Todos esos son controles que en el transcurso del tiempo van cambiando, se van modificando para la minimización de los riesgos. ¿Alguna duda hasta aquí, jovencitos todos?